Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente eh, grabando una clase más. He hecho 4 intentos y he tenido dificultades, pero vamos para adelante en Cristo Jesús. A continuación vamos a comenzar el curso de hermenéutica bíblica y esta clase va a bendecir nuestras vidas, nos va a equipar de una manera formidable con respecto a la interpretación de los textos sagrados de nuestra Biblia. Hermenéutica es la última clase de el primer semestre de nuestro tercer año. Entonces vamos ingresando rápidamente con lo que es la clase y planteamos la siguiente pregunta: ¿qué es la hermenéutica? Pues la hermenéutica es el arte de interpretar los textos o escritos. Esta se deriva de una raíz griega que se llama hermenebin, que significa interpretar. Y la hermenéutica forma parte de la teología exegética, que obviamente es una ciencia más grande en donde comprende las materias de hermenéutica y de exégesis, que son las dos materias o cursos que nos ayudan o nos dan las herramientas para poder interpretar la Biblia, ¿verdad? La hermenéutica se basa en reglamentos, en el estudio de algunos análisis lingüísticos, sintácticos, semánticos, mientras que la exégesis interpreta las escrituras desde todos los contextos posibles y por supuesto echando mano de la gramática bíblica. En este caso, pues puede ser hebreo o griego, ¿no? Entonces, eh, hermenéutica es el arte de interpretar los textos. Es fundamental que los pastores, que los maestros en todos los niveles, no solo en nivel de instituto, nivel universitario o bachillerato, no. Todos los niveles deben conocer hermenéutica y deben conocer la exégesis bíblica, que son las dos hermanas que son fundamentales para la interpretación correcta de la Biblia. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios de la interpretación de la Biblia. ¿Por qué es importante la hermenéutica bíblica? Segunda de Pedro 3:16, si más no me equivoco, habla el apóstol Pedro acerca de aquellas escritos del apóstol Pablo que son de difícil interpretación y que unos indoctos o algunos indoctos las han torcido. Entonces tenemos dos cosas, dos verdades muy reales. Número uno, las escrituras no son fáciles de interpretar. No, claro que no. Y número dos, eh, ¿qué sucede cuando las personas que no tienen la capacitación adecuada se ponen a interpretar la Biblia? Entonces esto incurre en interpretaciones erróneas y por supuesto se fomenta el error, y eso es muy peligroso para la fe cristiana, porque el mismo Santiago se incluye y dice: no nos hagamos maestros de los unos de los otros para que no acarriemos mayor condenación. Entonces ya hay una condenación establecida para los hombres por el simple pecado no confesado, no redimido. Imagínese usted enseñar el error, ¿verdad? Es doble pecado. Entonces, por eso es que la hermenéutica nos ayuda a interpretar. Por supuesto, ella tiene un compacto muy importante acerca de todas las que son las reglas de interpretación. Y también en este caso, pues vamos a ver dos tipos de hermenéutica: la hermenéutica básica y la hermenéutica especial, ¿verdad? En la hermenéutica especial usted va a ver la gran diferencia, ¿no? O sea, esto de interpretar la Biblia es sumamente delicado y solo es para personas responsables
para personas que aman la palabra del Señor. Bueno, ahondamos, escudriñamos la palabra para. Hay una triple razón. Observar, en el paso de observar, contemplamos la palabra de Dios y nos planteamos la pregunta, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor para nosotros? ¿Qué dice la palabra del Señor para el pueblo de Dios? Dos, interpretar la misma palabra. Entonces, esto, ¿para qué? Es para entender qué dice Dios, qué significa lo que Él ha dicho en su palabra, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, conocer un poco de la gramática, conocer un poco de lo que son los hebraísmos, conocer un poco de las costumbres israelitas, recordar que la palabra fue dada para Israel, no para el pueblo gentil. Entonces, por lo tanto, los escritores sagrados, porque el autor es uno, el Espíritu Santo, los escritores sagrados utilizaron lo propio de ellos, lo propio de su cultura, lenguajes, modismos, expresiones populachas del vulgo normal, hebraísmos, parte de sus figuras o literarias que existen dentro de su idioma, pues todo lo que es propio de una cultura y de un pueblo y de un idioma. Entonces, para que nosotros interpretemos correctamente debemos tener un poquito de ese conocimiento y así no cometer errores a la hora de interpretar, como el Señor dice, el que no aborrece padre, madre, esposa, padre, madre, hijos, no puede ser mi discípulo. Entonces, si nosotros interpretamos esa expresión al pie de la letra y desde el marco occidental, o sea, los que no son judíos, desde el marco de Occidente, desde el marco gentilista, nos vamos a topar con que aquí aborrecer es desechar, es dejar a un lado, es expulsar de nuestras vidas. Pero si nos vamos nosotros al marco desde el punto de vista del escritor, qué quiso decir, por qué se menciona esa palabra, vamos a tomar en cuenta los hebraísmos que son utilizados en la escritura e incluso la palabra aborrecer es un hebraísmo. Entonces, en el contexto, porque hay que tomar en cuenta el contexto de lo que rodea el pasaje bíblico, al texto mismo, Jesús no está hablando de desechar, Jesús está hablando de amar menos con respecto a Dios, porque si tomamos en cuenta paralelamente uno de los mandamientos dice amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces Dios exige el primer lugar en el corazón de nosotros, pero allí a un ladito también está nuestra familia. Entonces cuando amamos a Dios antes que todo, siempre seguimos amando nuestra familia, pero para ser discípulos del Señor tenemos que amarlo a Él primero, más que cualquier cosa. Entonces eso trata de decir el que no aborrece, ¿va? Entonces, para interpretar tenemos que conocer un poquito de todo y así efectuar una interpretación inteligente. Bueno, toda interpretación, todo análisis exegético, todo lo que es revelar los secretos de la palabra, tiene por objetivo final la aplicación, ¿verdad? Debemos aplicar esta palabra a nuestro diario vivir, ¿verdad? Que es lo que cuando estudiamos el libro de Santiago nos damos cuenta de que él expone la necesidad de que los principios bíblicos del Evangelio ponerlos por obra, ¿verdad? Porque él denuncia y dice, no seamos tan solamente oidores, sino hacedores.
Entonces la palabra finalmente debe de ser aplicada. Seguimos avanzando, perdón. Esdras es definido como un erudito en las escrituras y él establece 4 aspectos en la hermenéutica. Bueno, hay que tomar en cuenta que el primer intérprete que conocemos se llamó Esdras, ¿verdad? Se llamó Esdras. Bueno, primer aspecto en la hermenéutica, preparar el corazón. Segundo aspecto, investigar en la palabra de Dios. Aquí nosotros nos enfrentamos a un gran desafío. Investigar en la palabra de Dios no es como investigar un tema en un libro X. No. Internarnos en la palabra de Dios, ocupamos las herramientas correctas y necesarias para poder hacer la interpretación adecuada. Por ejemplo, un comentario exegético, una buena Biblia de estudio de buena autoría, un buen comentario bíblico, un buen diccionario expositivo de la palabra, una buena concordancia como la Strong, ¿verdad? Y un diccionario expositivo como el Vine, ¿verdad? O el Vine, como le quiera llamar. Estas herramientas son muy importantes para conocer los vocablos bíblicos, los verbos bíblicos, las conjunciones, los vocablos que establecen conexión, las preposiciones, eh, todo lo que es propio de la gramática o de las partes de la oración. Todo. Entonces, este proceso de investigar en la palabra de Dios es introducirnos en ella para conocer cuál fue el punto que motivó al escritor a redactar dicho registro sagrado, sea una epístola, sea un libro profético, sea un libro histórico, sea un poético, sea un libro del Pentateuco o la ley, o Apocalipsis o Daniel. O sea, todos estos libros tienen un rango y ese rango lo clasifica sea profético, poético, histórico, ¿verdad? Poético, podemos mencionar los salmos, histórico, podemos hablar de Josué o jueces. En cuanto al Pentateuco, pues puede ser cualquier libro de Génesis a Deuteronomio. Y los profetas, sean mayores o menores, cualquiera de esos rangos, ¿verdad? Entonces, hablar desde Isaías a Malaquías, entonces todos esos libros del Antiguo Testamento tienen un rango, y no decir, sin dejar de mencionar los del Nuevo Testamento, que están los Evangelios, el libro de Hechos, las cartas de Pablo, la literatura de Juan, las cartas generales, que entre ellas Pedro, Santiago, Judas, el propio Apocalipsis. Entonces todos estos libros merecen una investigación muy detallada. ¿Ok? Número 3, cumplir o aplicar la palabra del Señor en su propia vida es la finalidad de toda interpretación. Enseñar en el pueblo de Dios los estatutos y decretos del Señor. Si hacemos una hermenéutica saludable, podremos también enseñarla al pueblo. Recuerde que el proceso de enseñanza demanda el conocimiento de otra materia que se llama homilética, ¿no? Entonces la homilética nos ayuda a poder canalizar todos los extractos que hemos obtenido de la interpretación hermenéutica de la Biblia. Entonces allí pues fácilmente esto se puede canalizar a través de un sermón expositivo en donde vamos detalladamente, ¿verdad? Explicando algunos aspectos de la palabra que no se pueden decir en un sermón convencional, ¿verdad? Un sermón convencional puede ser un sermón temático, un sermón textual, donde solo ocupa 35 minutos de viento y de fuego y punto, pero ya un sermón expositivo no, o un sermón en serie,
¿verdad? Entonces todo eso usted le induce todos los extractos de la exégesis a este sermón y lo enriquece y ahí pues se convierte en un sermón exegético donde usted va explicando todo lo que el Señor dice en su palabra y el pueblo va siendo edificado satisfactoriamente. Bueno, segunda de Timoteo 3:16 al 17 nos dice Pablo, el gran hermeneuta, que estableció los propósitos de la escritura inspirada para dar como resultado, tome nota, un creyente maduro. O sea, cuando nosotros estudiamos el curso de crecimiento espiritual, llegamos a la conclusión de que el fin del crecimiento espiritual es la madurez cristiana. Esa es la meta final. Entonces hay 4 propósitos: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Estos son los 4 propósitos que la Biblia, que el apóstol Pablo menciona en estos 2 textos, segunda de Timoteo 3:16 al 17. El pueblo necesita enseñanza, sí, necesita conocer. El libro de Ageo denuncia y dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y eso es verídico día con día. Redarguye, ¿por qué? Pues porque pone la llaga, el dedo en la llaga. La palabra señala, la palabra lo discierne todo, lo desnuda todo. Entonces hay gente que dice: el pastor me está dando duro a mí, me está tirando a mí. No es eso, es la palabra que redarguye, lo discierne todo, y al descubrir el pecado, entonces la gente se sienta pues avergonzada o acusada. Y corregir, no puede haber edificación sin corrección. Nadie puede crecer sin haber sido corregido. La palabra corrige todos nuestros errores, defectos, desviaciones, descarriamiento. Todo lo corrige la palabra en todos los sectores habidos y por haber. Y por último, instruye en justicia. Nos enseña la palabra del Señor a practicar y a poner por obra la justicia de Cristo. No la justicia del mundo, ni nuestra justicia, ni la justicia que usted heredó de sus abuelos, que lo resolvían todo con el plan del machete o con la pistola cargada. No, nos enseña el Señor a instruir, nos instruye en su justicia, y la justicia de Él nos dice de que si tu enemigo te pide de comer, dale. O sea, esa es la justicia de Cristo. Entonces, solo en la palabra nos puede capacitar para llegar a ser ese hombre preparado para toda buena obra. ¿Qué es la Biblia? Esta es una de las preguntas que se plantean para ampliar un poquito más todo lo que es el espectro de la hermenéutica. La Biblia es la revelación especial escrita de Dios. La Biblia es la revelación escrita de Dios. La Biblia contiene la revelación de Dios. La Biblia posee el aliento de Dios, ¿verdad? La Biblia es el código infalible que ha de juzgar a los muertos en aquel día. La Biblia está sellada con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. La Biblia es la norma infalible de fe que regula la conducta de los hombres. La Biblia es la verdad absoluta de Dios. Entonces, esta es una pequeña ampliación del concepto de la pregunta: ¿qué es la Biblia? El propósito de la Biblia, su énfasis es el amor de Dios. Su tema es la historia y la redención del hombre. Ese es el núcleo central de la Biblia. Esa es la razón de la Biblia. Revelar o darnos a conocer la historia y la redención del hombre. Su propósito es dar testimonio suficiente acerca de lo que Dios ha hecho en función de esa redención. Bueno, a través de la escritura nos damos cuenta todo el proceso histórico
que ha seguido el Señor con los dos pueblos, sea con los israelitas y después con la iglesia, ¿no? Entonces, a través de los escritos de la Biblia nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho en función de la salvación de los hombres. ¿Por qué es necesaria la hermenéutica? La hermenéutica nos enseña a atravesar la brecha entre los tiempos bíblicos y nuestra época. Es la hermenéutica la que nos da las herramientas para poder nosotros cruzar el espacio-tiempo entre, usted puede ver, entre el tiempo en que fue escrita y nuestra época, ¿verdad? La hermenéutica nos ayuda a aplicar esa palabra, a interpretar y luego aplicar esa palabra a nuestras vidas, ya a nuestro contexto actual, ¿verdad? Aquí vamos a mencionar, por ejemplo, el abismo histórico o la brecha histórica. La brecha del tiempo o separación en el tiempo de los escritores y los lectores originales, hay casi 2000 años entre nosotros y cualquiera de los libros del Nuevo Testamento. A veces Dios le habló a esclavos, amos, guerreros, prisioneros. Él envió su palabra a judíos y a gentiles. Entonces, a pesar de que los receptores de los escritos bíblicos fueron contemporáneos con los escritores, el asunto del tema histórico es que todos los elementos históricos contenidos en los escritos bíblicos, su mensaje central, todo eso, sus verdades contenidas, sus doctrinas contenidas, todo eso es aplicable a nuestra vida. Entonces, a pesar de que fue dado este libro hace más de 2000 años, imagínense Génesis, hace más de 6000 años, las verdades espirituales, las doctrinas escriturales son aplicables a nuestro tiempo. Entonces está vigente su esencia y su verdad. ¿Qué pasa con el abismo lingüístico? La brecha del idioma. Bueno, aquí hay 3 idiomas, griego, hebreo y arameo, pero normalmente se nos demanda conocer griego y hebreo. Entonces la hermenéutica nos ayuda a dilucidar algunos vocablos griegos o algunos vocablos o verbos hebreos. ¿Con qué? Con las herramientas propias como un diccionario expositivo, un comentario exegético, una concordancia muy certificada como la Strong. Entonces nos ayuda a comprender todos estos verbos o vocablos que vienen a ser las palabras claves en un texto sagrado. Entonces la hermenéutica nos ayuda a superar el abismo lingüístico, porque no es así nomás que vamos a aprender hebreo o griego de la noche a la mañana. Disposiciones necesarias para el estudio de las escrituras. Se necesita ser respetuoso, tener un espíritu respetuoso. Hay que ser respetuoso con la palabra del Señor. Se necesita un espíritu dócil, ¿verdad? Se necesita ser amante de la verdad. Si no ama la palabra, si no es amante de la palabra, no podrá interpretarla. Se va a correr, ¿verdad? O se mostrará irrespetuoso o tosco. Y eso no abona para que la mente esté fértil para la dirección del Espíritu Santo en cuanto a la interpretación. Se necesita ser paciente en el estudio, se necesita tener prudencia. Si no es paciente, si no tiene esa paciencia necesaria, no va a poder hacer la hermenéutica. ¿Por qué es de suma importancia el conocimiento hermenéutico? Debido a que las escrituras, tratando de temas que abarcan el cielo y la tierra, el tiempo y la eternidad, lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, fueron escritas por personas de tan variada naturaleza y en épocas tan remotas, en países tan distantes entre sí, en medio de gentes y costumbres tan diferentes y en lenguaje tan simbólico. Por eso es importante la hermenéutica.
porque ella nos ayuda a abordar todos estos temas tan trascendentales que están en la Biblia, ¿verdad? Entonces la hermenéutica, como quien dicen, es la caja de herramientas para poder internarnos en este libro tan maravilloso. Veamos un poco del lenguaje figurado. Es aquel lenguaje por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Son imágenes que nos ayudan a interpretar mejor lo que el escritor está diciendo. El lenguaje figurado es aquel lenguaje por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, ¿verdad? En términos de otra. Por ejemplo, el lenguaje figurado es la palabra carne. Carne, ¿verdad? Toda carne corrompió su camino. Génesis 6:12. Y vio Dios la tierra, y toda carne había corrompido su camino. Entonces, ahí la palabra en lenguaje figurado es carne. Y la otra palabra en lenguaje figurado es camino. O sea, eso es muy común en el vocabulario hebreo, ¿no? Y carne está expresando una idea en términos de otra. Entonces, ¿qué idea está expresando carne ahí? Pues carne, en base a contexto, está expresando personas. Y camino está expresando costumbres, ¿verdad? Entonces, por eso le digo que necesitamos aprender mucho acerca del lenguaje figurado para comprender esto. Obviamente, en este tipo de cursos así, a nivel de instituto, es bien complicadito ahondar o profundizar en la hermenéutica. Habría que impartir un masterclass acerca de hermenéutica con un poquito más de tiempo y solo concentrados en hermenéutica. Y le aseguro que va a volar. Veamos entonces vamos a ver un poco acerca del lenguaje figurado. Bueno, estamos teniendo problemas con la señal, hermano. Esto es un problema, hermano. Esto es serio. Créanme que yo a veces ya no quiero continuar con esto porque es un problema. Yo en la tablet estoy tirando la siguiente diapositiva, pero la pantalla no la registra porque veo que tiene un problema de desconexión. Hasta ahorita entró, mire. Es algo serio, ¿verdad? Este lugar aquí es un dilema, es un completo obstáculo enseñar de forma virtual. El lenguaje figurado fue necesario por nuestra condición actual, porque las palabras espirituales o abstractas poco o nada dicen al hombre natural para la recta comprensión de la verdad. Bueno, el lenguaje figurado fue necesario para poderlo canalizar de forma más directa, más digerible al pueblo de Israel. ¿Verdad? Si usted me habla a mí en lenguaje figurado, yo no le voy a entender. Pero si le habla a un hebreo del lenguaje figurado, no va a tener ningún problema, ¿verdad? Entonces, por eso fue necesario. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros tenemos que conocer, estudiar acerca del lenguaje figurado. Conocer esto para que podamos entender, por ejemplo, hay otra palabra, la palabra casa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahí la palabra en lenguaje figurado es casa, que si la interpretamos al pie de la letra, nos va a ir mal, vamos a torcer el texto. Entonces ahí meramente lo que Josué está declarando es que mi familia y yo serviremos a Jehová, de acuerdo al contexto. Bueno, vamos a ir viendo, ojalá que logre entrar el texto.
Vamos a ir viendo un versículo clave. Vamos a ir viendo un versículo clave. Entonces es necesario, mientras entra la diapositiva, es necesario que nosotros mire, si usted está interesado en interpretar correctamente la Biblia, si usted es un predicador, yo le recomiendo que invierta. Por ejemplo, hay comentarios contextuales, que es otra maravilla, ¿no? Los comentarios contextuales. Bueno, al fin entró la diapositiva. Versículo clave de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces esto es lo que Dios le dice a Josué con respecto a la importancia de la palabra del Señor dada al pueblo de Israel, que nunca se debe apartar de tu boca, o sea, siempre hay que hablarla, siempre hay que meditarla, ¿verdad? Porque meditar es hablar en voz baja, es repetir en voz baja, entonces eso es meditar, de eso está hablando el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es que es lo que Dios le pide al líder, que al mismo tiempo lo replique con el pueblo, ¿verdad? Seguimos teniendo problemas con el internet, no están entrando las diapositivas. Disposiciones necesarias para el estudio de las escrituras, las calificaciones del intérprete de la Biblia. El primer requisito para interpretar correctamente la Biblia es aceptar que ésta nos fue entregada por Dios a través de un proceso que llamamos inspiración. Vamos a ver entonces qué es inspiración, ¿verdad? Porque es necesario conocer estos conceptos acerca de lo que es la inspiración. Se arruinó esto. Se arruinó.